¿Qué tal? ¿Cómo están? Les doy la bienvenida a este nuevo encuentro en relación a lo que significa el abordaje del paciente intoxicado o, como vamos a ver, presuntamente intoxicado, y esto lo hacemos a través de una serie de valoraciones. Soy Julio Garay, yo soy médico especialista en toxicología, profesor consulto universitario de esta disciplina, y les comento que nuestra especialidad se nutre de una serie de especialidades, principalmente las clínicas, como medicina interna. De hecho, todos tenemos que ser o internistas, o terapistas, o generalistas, o pediatras en el caso de los que se dediquen a la parte infantil. Siempre tenemos que contar con una serie de herramientas porque este tipo de intoxicaciones, este tipo de cuadros que atendemos, requieren una multidisciplina en general. Les facilito la bibliografía que yo he utilizado para hacer este tipo de encuentro y además una situación particular es que he agregado una bibliografía nacional que es la que figura a lo último, de la cual yo soy coautor de algunos de los capítulos. Cuando nosotros hablamos de un paciente intoxicado, vamos a hablar sobre alguien que recibimos en determinado momento y tenemos que valorar dos tipos de cosas importantes, ¿sí? Para esto le he preparado el siguiente algoritmo. Así tenemos que, en la recepción, tengo que valorar antecedentes y también el estado del paciente en cuanto a lo que nosotros conocemos como ABC. O sea, la valoración a nivel de la vía aérea, de la ventilación, de la circulación y, si es necesario, estabilizar al paciente. De acuerdo a eso, también yo puedo ir teniendo una sospecha de tóxicos que pueden estar presentes y esto lo voy a refrendar por distintas vías. Una de las vías es valorar los antecedentes, tanto generales como particulares de este individuo. Y me detengo un momento en lo que son los antecedentes generales. Entonces yo tengo que saber de dónde proviene. Y de dónde proviene significa cuál ha sido el escenario, que puede haber sido desde un domicilio, de la vía pública, puede provenir inclusive de un incendio, y ahí yo puedo comenzar a pensar, por ejemplo, en un monóxido de carbono. Y si es así, también puedo pensar que se le pueden haber hecho algún tipo de medidas en el prehospitalario, en el PHTLS, por ejemplo, la administración de oxígeno. Esto ya me va a producir una modificación en el estatus del paciente, tanto a nivel clínico como también, por ejemplo, a nivel laboratorio, si yo le llego a pedir una carboxiamorobinemia. También importan mucho las cuestiones particulares en relación a lo que significan los extremos de la vida. No es lo mismo un individuo joven, sano, una mujer que esté cursando un embarazo, que un individuo añoso o un lactante. También importa mucho qué es lo que hacen, a qué se dedican las personas que viven en las proximidades. Así que muchas veces tenemos gente que está trabajando en cuestiones industriales, en domicilios particulares, y esto puede ser también una buena fuente para una intoxicación. Si este paciente también sufrió una situación previa similar, vamos a tratar de averiguar cómo ha sido la evolución, qué tipo de estudios les pidieron, y esto nos va a servir, por supuesto, y toda esta valoración de antecedentes, para ver si hay tóxicos que estén presentes en este individuo. Y estos tóxicos pueden ser de dos grandes tipos, que sean tóxicos muy conocidos, y en este caso, por ejemplo, individuos que vienen intoxicados, por ejemplo, con alcohol, con drogas de abuso, con, en este caso que mencionamos recién, con monóxido de carbono, con hidrocarburos, etc. Y esto yo voy a tener que considerar dos grandes elementos: si tiene un tratamiento de tipo específico o inespecífico. Pero previamente tengo que hacer un diagnóstico. Y el diagnóstico lo puedo hacer de forma presuntiva, y esto siempre lo hacemos a través de los elementos que luego vamos a mencionar, o puede ser también a través de un diagnóstico de certeza, y esto generalmente nos vamos a apoyar en algún estudio de laboratorio. De acuerdo a lo que obtengamos al respecto, podemos pensar que hay que hacer un tratamiento específico o no.
Si es específico, puede ser con sustancias antagonistas, con quelantes, que estas se utilizan para las intoxicaciones con metales, o con antídotos. Pero siempre, en todos los casos, hay que tener en cuenta las medidas de sostén, la decontaminación del paciente y toda una serie de procedimientos que nos van a permitir evaluar con más, prontitud lo que puede llegar a significar la evolución del cuadro clínico. Cuando son desconocidos los tóxicos, allí nos vamos a tener que apoyar mucho en algo que es esencialmente clínico, y que son los síndromes. Ahora, ¿qué es un síndrome? Un síndrome es un conjunto de signos y síntomas. Signos son todos aquellos elementos que yo puedo percibir como evaluador de lo que le ocurre a la persona que está frente a mí. Por ejemplo, puedo percibir su aliento, el color de su piel, si tiene algún tipo de lesión, la probable estatura, el probable peso, si tiene en este momento alguna característica que a mí me produzca una situación de alarma, por ejemplo, si tiene una anisocoria, que es una disminución importante unilateral de una de las pupilas. Y hablando de pupilas, a nosotros este elemento nos permite ver que en general las sustancias depresoras cursan con miosis y las sustancias estimulantes cursan con midriasis, que son elementos tan importantes para el diagnóstico. Ahora vamos a ir viendo todo esto. Los estudios complementarios también son importantes, obviamente, para arribar al diagnóstico de certeza. En relación a esto hay toda una serie de manifestaciones clínicas que están constituidas por los síndromes, que ya dijimos que tienen dos componentes: los signos, a los cuales me referí recién, y los síntomas, que son todas aquellas situaciones que los pacientes nos van contando, nos van relatando de alguna forma qué es lo que sienten: dolor, calor, prurito, etc. Así que vamos a arrancar con el primero de estos síndromes, que es muy importante. Le vamos a prestar muchísima atención a esa tríada de coma, pupilas mióticas puntiformes en cabecita de alfiler y depresión respiratoria. Esa tríada es fundamental para reconocer el síndrome narcótico. Después podemos encontrar otros elementos: vómitos, la hipotensión arterial, que primero va a ir acompañada de una taquicardia refleja, pero cuando aparece la bradicardia ya estamos casi en el colapso cardiocirculatorio. La disminución importante de la temperatura. En algunos pacientes puede aparecer también un edema agudo del pulmón. Hay hiporreflexia generalizada y también hay disminución de los ruidos hidroaéreos. Los ruidos hidroaéreos que están relacionados principalmente con todos aquellos elementos del peristaltismo. Hay que tenerlos presentes porque ¿para qué se suministran, por ejemplo, el opio y los derivados, la morfina? ¿Para qué se suministra, por ejemplo, la loperamida? Bueno, estas son situaciones que tenemos que tener en cuenta y que a veces estas pueden llegar a ser fuente, principalmente la morfina y los principales derivados, de las intoxicaciones graves. Fíjense, por ejemplo, que como elemento terapéutico, los opiáceos no solamente están vinculados al dolor, también están vinculados al control de los vómitos y el control de las diarreas. El caso que mencioné recién de la loperamida es un caso clásico. O sea que el individuo, recuerden eso también, que puede tener vómitos y una disminución importante de lo que significa el peristaltismo en el cuadro de intoxicación. También es de recordar que en otras épocas se utilizaba un jarabe que se llamaba jarabe de apomorfina para provocar el vómito justamente y hacer el vaciado gástrico. Totalmente en desuso porque además el individuo podía tener un deterioro del sensorio y esto implica deterioro del sensorio con vómitos, posibilidad de hacer una neumonía aspirativa. Se dejó de usar hace mucho tiempo. La tríada que yo les decía, alguien que no se puede despertar, ¿sí?
Alguien que no se puede despertar implica que este individuo está en coma, con las pupilas en cabeza de alfiler, como vemos, y además de esto, lo que observamos es que este individuo tiene una depresión respiratoria. De acá puse la figura de la médula oblonga, o sea, del bulbo raquídeo, y en esta figura lo que vamos a encontrar es, si uno recuerda, lo principal como funcionamiento y lo principal como funciones. El bulbo tiene dos funciones muy grandes que son actuar como centro respiratorio y como centro vasomotor. Y ya vamos a mencionar que algunas sustancias producen alteraciones a este nivel y por lo tanto las alteraciones correspondientes en las funciones que acabo de mencionar. Hay un síndrome que es muy, pero muy frecuente. Y es muy frecuente porque lo vemos en el caso de los individuos que han consumido sedantes del tipo de las benzodiazepinas, que son psicolépticos, o en el caso de los individuos alcoholizados. También se puede observar en otro tipo de psicofármacos, como los barbitúricos, y también en una droga que es de uso muy frecuente en los lugares principalmente bailables, que es el gamma-hidroxibutirato o GHB. ¿Cómo se puede presentar un individuo con este tipo de cuadros? Bueno, puede ser que esté confuso, puede ser que llegue inclusive al coma, puede ser que tenga hipotensión arterial con una taquicardia refleja, puede ser que esté con hipotermia porque hay una vasodilatación. Y con respecto al tamaño pupilar vamos a decir que son drogas depresoras y tienden a la miosis los individuos que están intoxicados con estas sustancias. Pero recordar también que si hay midriasis y no hay ninguna asociación de otras sustancias, puede ocurrir también que haya una hipoxia. Y si es una hipoxia severa, vamos a estar ya en presencia justamente de esta dilatación pupilar. Algunas de estas sustancias pueden generar también, por cuadros vasculíticos, ampollas. Se ha visto en el caso de las benzodiazepinas y más en los barbitúricos. También se ha visto en el caso de la imipramina, de los opiáceos, del monóxido de carbono, de algunas sustancias provenientes de seres vivos como vegetales o animales, principalmente el contacto, puede llegar a provocar este tipo de lesiones. Pero hay que entender entonces que en el síndrome sedativo hipnótico el individuo puede estar todavía vigil, con aumento de la base de sustentación, con una marcha inestable, con dificultad en la articulación de la palabra, que se llama disartria, con ataxia, y por lo tanto este es un individuo que tiene una gran fragilidad. Así que por lo tanto este síndrome sedativo hipnótico es bastante frecuente y lo hemos visto inclusive hasta en la vía pública. En relación al síndrome simpático mimético, es básicamente producido por una serie de drogas de abuso como la cocaína, las anfetaminas y algunos descongestivos. Fíjense que, por ejemplo, las bebidas mal llamadas energizantes, que realmente son estimulantes, que contienen mucha concentración de cafeína, también puede aparecer esto. ¿Y a qué nos estamos refiriendo? A personas que tienen una alteración del sensorio, en más, están muy excitados, midriasis, taquicardia, hipertensión, muchas veces con aumento de la temperatura, y que además de eso están cursando en algunos momentos con un cuadro delirante, principalmente un delirio paranoide. Recordemos que en muchas situaciones hay cuestiones delictivas detrás y siempre están con esta cuestión persecutoria. Así que por lo tanto son pacientes que pueden llegar a tener dificultades serias. Recordemos que los simpáticos miméticos en general afectan en primer lugar a la parte neurológica y cardiovascular, o sea que por lo tanto pueden hacer algunas injurias cardiovasculares graves, desde infartos hasta cuadros gravísimos como una disección aórtica, como un infarto cerebral, etc. Hay un síndrome que se denomina muscarínico o colinérgico, que dicho en dos palabras se caracteriza por tener aumento de todas las secreciones,
inyección conjuntival acompañada de miosis y una bradicardia que puede llegar a ser extrema. Así que por lo tanto este síndrome muscarínico, este síndrome de tipo colinérgico, es interesante tenerlo en cuenta, principalmente en las intoxicaciones por algunos plaguicidas como los organofosforados, los carbamatos, en la presencia de Titius, que de hecho hay mucha cantidad de ellos, son escorpiones, y que pueden llegar a provocar un cuadro de esta índole, principalmente el Titius trivitatus. Les comento que los organofosforados y los carbamatos son muy similares en cuanto a sus acciones y efectos, pero hay una diferencia grande porque los fosforados pueden atravesar la barrera hematoencefálica y dar este cuadro de tipo muscarínico, un cuadro que en un instante veremos que se llama nicotínico, y un cuadro neurológico central. Y los carbamatos, como no atraviesan la barrera hematoencefálica o lo hacen muy dificultosamente, no producen este cuadro neurológico central que consiste en convulsiones, ataxia, o un individuo que realmente puede llegar al coma. Las cuestiones vinculadas con los fosforados y carbamatos son de mucho riesgo y también son las que en algunos individuos son sustancias que han sido elegidas para llevar a cabo su ideación autolítica. Les dije que había otro síndrome que es el nicotínico también que puede aparecer, por ejemplo, en estos casos. Y como vemos, es bien simpático, un individuo que está muchas veces violento, midriático, taquicárdico, y que en este caso una taquicardia sinusal, pero recordemos que estas situaciones pueden estar realmente imbricadas, o sea que el síndrome no aparece único en general. Cuando hay policonsumo hay un síndrome que es mixto, pueden aparecer cuadros de tipo, por ejemplo, estimulante y depresor al mismo tiempo, ya sea porque la misma sustancia tiene algunas características difásicas o bien porque hay asociación de distintos tóxicos. Otro de los síndromes importantes es el antimuscarínico o anticolinérgico. Pensemos que en estos casos estos individuos no van a poder evacuar su intestino, hay ruidos y radios disminuidos, también van a tener dificultad para orinar y muchas veces van a requerir de una sonda vesical. Las pupilas van a estar muy dilatadas, piel y mucosas van a estar secas, característicamente rojizas, el individuo cursa con hipertermia y a veces severa, y la tensión arterial es variable. ¿Por qué digo variable? Porque depende cuál es la causa. La mayor parte de las sustancias van a producir una presión arterial elevada, o sea, una hipertensión. Pero algunas otras, como algunos psicofármacos, podría ser algunas butirofenonas como el haloperidol o algunos antidepresivos como los tricíclicos, pueden llegar a dar una disminución de la presión arterial y además arritmias cardíacas. La taquicardia se acompaña en este caso para efectuar una compensación a nivel fisiológico, lo que hace habitualmente, pero también puede ser producida por la misma sustancia. Estos individuos pueden desarrollar rápidamente convulsiones, movimientos musculares, mioclonías, y además pueden presentar también un cuadro delirante, que es el delirio anticolinérgico. ¿Cuáles son estas sustancias que están comprometidas o que causan este síndrome? Muchas, los antihistamínicos, algunas drogas de abuso como la manita muscaria, es decir, este es un hongo, pero a la cual se produce un consumo, justamente lo mismo para el caso del floripondio, la escopolamina, que ya todos la conocemos como burundanga, a pesar que lo que se publicita de burundanga no tiene nada que ver con esto, aparentemente es algo vinculado más a los depresores, y hay otro tipo de situaciones que ya hemos mencionado como los antipsicóticos y los tricíclicos. Hay un síndrome que realmente es muy complejo y que lo producen, como vamos a ver a continuación, una serie de sustancias. Y tiene una tríada también, que son los cambios en el estatus mental, una hiperactividad autonómica y una excitación neuromuscular. Y tiene distintos grados: leve, moderado y grave. En el leve generalmente cursa con diarrea, un pequeño temblor intermitente. En el moderado
aparece, además de la taquicardia que puede haberse establecido en el estadio anterior, hipertensión arterial, midriasis, la temperatura aumenta y realmente es muy considerable, y aparece un signo que es casi patognomónico, que es el clonus de distintas localizaciones. Si no está en forma espontánea hay que buscarlo, y a veces inclusive se puede llegar a provocar. Pero esto es interesante tenerlo en cuenta, que el clonus, con las alteraciones del estatus mental, son elementos muy pero muy importantes para el diagnóstico presuntivo. Y el cuadro severo ya directamente hacen una rhabdomiólisis, además de todo lo que va empeorando de los signos y síntomas anteriores, hacen una coagulación intravascular diseminada, insuficiencia renal y finalmente la falla multiorgánica y ahí van al óvulo. Fíjense que hay una gran cantidad de sustancias que pueden provocarlo. Obviamente los inhibidores de la recaptación de serotonina, algunos otros antidepresivos, IMAO, opiáceos, pero también tenemos algunas drogas como drogas de abuso, lo hemos visto no solamente en el ácido lisérgico y en el MDMA, sino también lo hemos visto, por ejemplo, en la cocaína, ¿sí? Hay situaciones que hay que tenerlas en cuenta, principalmente el caso de la metoclopramida, que es algo tan banal que nos parece inofensivo, y quién no ha tomado un antiemético como este, ¿no? En relación a las situaciones que nos permiten diferenciar un síndrome de otro, bueno, hay que ver justamente, y esto es una invitación para que sea mirado en forma lenta, en forma minuciosa, y es importante tener en cuenta que el único síndrome que realmente presenta hiperreflexia con clonus, ¿sí?, es el serotoninérgico. Es el que presenta también la temperatura más elevada, aunque también lo puede hacer el neuroléptico maligno. Y en relación a estos reflejos que mencionábamos antes, bueno, los reflejos pueden ser normales en el caso de los anticolinérgicos, aunque algunos tienen hiperreflexia, y el neuroléptico maligno generalmente cursa con hiporreflexia. Hay muchos síndromes más, están todos los síndromes de abstinencia. El caso clásico, la abstinencia por benzodiazepinas, por opiáceos, ¿sí?, que puede llegar a ser muy grave, y el cuadro de abstinencia alcohólica. Recordemos simplemente que en un cuadro de abstinencia por opiáceos, si uno recuerda la intoxicación, el cuadro de abstinencia por opiáceos es prácticamente inverso. En lugar de pupilas mióticas van a estar midriáticas, en lugar de ausencia de dolor va a estar con dolores principalmente mioartralgias. En lugar de disminución de los ruidos hidroaéreos, acá va a estar con diarrea. Es un paciente que va a estar excitado principalmente por todo este cortejo signo-sintomatológico y que va a determinar que se requiere una conducta enérgica al respecto para ver si se reimplantan o no algunos de los opiáceos que está tomando y hacer una disminución parcial. Estos ya son situaciones de la especialidad que en muchos casos tenemos que hacerlo. El síndrome de acetaldehído es justamente un síndrome que proviene de darle a un individuo alguna sustancia que tenga esta característica que inhiba al acetaldehído deshidrogenasa, como por ejemplo la grisofulvina, como el metronidazol, como también el disulfiram del comercio, y son terapias aversivas. Y después, bueno, hay muchos síndromes más de los cuales me pareció más oportuno relatarles los principales. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Como siempre, ¿sí? Hacemos la anamnesis, por supuesto todo lo que sea la inspección, la palpación y también el control, en este caso de los signos vitales. Hay muchas sustancias que han dado en llamarse atóxicas. Yo diría que, digámosle, de baja toxicidad. Antibióticos depende qué tipos de antibióticos. De por sí, algunos de ellos ya traen muchas irregularidades, principalmente a nivel gastrointestinal, pero pensemos, por ejemplo, estos detergentes que figuran acá. Si un detergente es hogareño, es un detergente de tipo aniónico. Si es industrial, si es quirúrgico, puede ser catiónico, y los catiónicos pueden ocasionar cuadros de gravedad toxicológica. En relación a otras cosas, uno piensa en mercurio.
Nosotros sabemos que hay tres tipos de mercurio, que son el mercurio orgánico, inorgánico y elemental. El elemental es el que está habitualmente en algunos aparatos de precisión, como todavía lo podemos ver en los termómetros, tensiómetros, etc. Depende de la vía, puede llegar a ser realmente muy tóxico o no. Una vía oral generalmente tiene muy baja absorción y casi nula toxicidad. Así que por lo tanto acá estaría absolutamente contraindicado todo aquello que pueda generar calor. ¿Y a qué me refiero? Si yo le hago un procedimiento como vómito provocado o lavado gástrico, las capas musculares del estómago seguramente se van a movilizar, va a generar esto que este metal, que es el único que se encuentra en estado líquido en forma natural, directamente se produzca por acción de la temperatura, se produzca directamente la posibilidad de aspiración. Y una neumonía aspirativa de esta etiología puede llegar a ser fatal. El papel periódico, realmente si es por ingesta no sería tan problemático, pero sí el tema está en cuando se inhala, porque también puede tener hidrocarburos provenientes de la tinta, si es que realmente se han utilizado allí. Puede haber también monóxido de carbono, así que por lo tanto hay que pensar muy bien esto. Y respecto a las pinturas en látex hay que ser cuidadoso, porque en general el tratamiento es la dilución con bastante abundante líquido. Pero hay que recordar que el látex se puede comportar también con elementos obstructivos, así que hay que estar en cierta forma con un criterio de cuidado en este sentido. Y lo mismo la vaselina en el sentido contrario, que puede llegar a provocar también episodios de diarrea importantes. Uno puede hacer diagnóstico por distintos o con distintos elementos, como vemos en la radiografía de la izquierda, para el caso de ustedes. Vemos inclusive algunos envoltorios que tienen presumiblemente cocaína o heroína. Otro es una persona que ha tenido un problema básicamente de inhalación de metales, de mercurio en este caso, y vemos directamente como una emulsión en la placa. Otra de las cosas que vamos a observar es que también hay toda una serie de elementos en el electrocardiograma que pueden llegar a orientarnos para el diagnóstico. Hay sustancias que son radiopacas y que nos permiten justamente detectar la presencia de las mismas. Por ejemplo, los antidepresivos tricíclicos, la aspirina, que fueron un verdadero conglomerado, en muchos casos, algunos multivitamínicos que tienen hierro y que a veces han sido causa importante de intento de suicidio. Y me quiero detener en el cloruro de metileno un instante, porque este es un hidrocarburo que se ve muy a menudo, que está presente en algunos barnices y lacas, y este cloruro de metileno puede llegar a metabolizarse en nuestro organismo a monóxido de carbono. Inclusive la intoxicación importante con cloruro de metileno es también indicación de cámara hiperbárica. En relación a algunas lesiones, esta señora ha tenido lesiones importantes y en todo lo que sea nariz y boca. Es importante tener en cuenta que la pérdida del septum nasal en este tipo de intoxicaciones puede llegar a ser muy grave, y en este caso además asocia una lesión, como vemos, de perforación del tabique. Hay que colocarle un elemento como un paladar sintético para que pueda, en cierta forma, llevar a cabo la alimentación. El riesgo de infecciones en este caso también es muy grande. Hay distintos medios humanos de transporte, se puede hacer por vía vaginal, lo he visto por vía anal directamente, y lo más común es por vía oral. Como vemos, hay distintas formas, principalmente una placa de abdomen de pie puede llevarnos a un diagnóstico muy claro al respecto. En estos casos, la precaución que vamos a tener es que este individuo no puede presentar bajo ningún aspecto una rotura de algunos de estos envoltorios, porque pueden llegar a ser realmente gravísimos los eventos que pueden ocurrir a continuación, inclusive la muerte.
En relación a esto también vamos a ser muy cuidadosos para el tratamiento. No se pueden hacer endoscopías. Sí, hay que hacer una irrigación total intestinal con polietilenglicol, y esto hay que tener como presente el hecho de control estricto para ver qué tipo de elementos nosotros podemos llegar a encontrar inclusive en las deposiciones, porque en más de una oportunidad también aparecen algunos envoltorios que están parcialmente rotos. Importante es concebir la idea que estos individuos no son consumidores, así que por lo tanto no debieran tener ningún cuadro de tipo simpático mimético. Acá vemos inclusive otras imágenes, ¿sí?, ya que han sido expulsados, y otros que ya tienen algún otro tipo de distribución bastante importante, como vemos en la imagen de la derecha. Y en relación a los medios humanos de transporte también, fíjense qué maravilla como se puede observar con algunos estudios con tanta claridad. Así que por lo tanto, esto nos permite ya también hacer un diagnóstico de certeza absoluta, ¿no? ¿Cómo podemos hacer un diagnóstico también de certeza? Y a través del laboratorio. Generalmente no se hace tanto por sangre. Sí se puede hacer la alcoholemia, que esto es uno de los diagnósticos mejores, es uno de los procedimientos mejores para hacer el diagnóstico de intoxicación etílica, pero también se pueden hacer, principalmente para la mayoría de las drogas de abuso, algún tipo de determinación en orina. La determinación en orina se puede hacer en forma rápida o en forma lenta. ¿A qué me refiero? De forma rápida hay una serie de kits, los cuales algunos son por inmersión, ¿sí?, y otros directamente son por sembrado. Son kits que hacen una valoración de tipo cualitativa, por lo tanto, cuidado que también puede haber algunas falsas reacciones, algunos falsos positivos. Y en el caso, por ejemplo, que vemos que está sobre la figura izquierda, allí es un individuo que estábamos haciendo, nos habían pedido hacer una determinación a una serie de personas, y vemos que aparece con una sola línea en la reacción, únicamente para la cocaína, no así para el resto de los reactivos. Hay distinto número de sustancias que pueden llegar a pesquisarse. En el caso de la derecha es muy sencillo. En una cubeta se colocan 14 microlitros de orina, se esperan unos 10 minutos y después se siembra en esa tira reactiva. Se colocan allí 3 gotas de un revelador y luego aparecen una serie de líneas. Acá, aparece control positivo y después aparecen varias fracciones como benzodiazepinas, cocaína, anfetaminas y habría que mirar mucho mejor si aparece alguna otra. En relación a esto, hay falsos positivos, ya les digo, por ejemplo, de fenciclidina con venlafaxina. Estos son estudios viejos, pero que siguen siendo vigentes. Hay también falsos positivos de anfetaminas, y fíjense que aparecen también con metanfetamina, que sería comprensible, con labetalol, que es un alfa y beta bloqueante, con algunos antidepresivos como la desipramina. Así que por lo tanto es importante considerar que esto también puede darse. También con marihuana, fíjense que el Lefavirenz, que también puede llegar a dar positivo para benzodiazepinas, también es una sustancia que no se utiliza como droga de abuso, pero sí hay que tener presente que este tipo de cosas pueden llegarnos a dar un diagnóstico equivocado. Hay otras cosas que son importantes, como por ejemplo, y nosotros hicimos un trabajo hace muchos años, en el año 1995, que fue presentado en el Congreso, que es indistinguible a nivel de metabolitos en orina el hecho de haber ingerido una infusión té-mate de coca, haber practicado el acuyicu, que es ni más ni menos que la rumiación de las hojas, o haber consumido cocaína directamente. Los metabolitos en orina son indistinguibles. Puede variar la cantidad,
pero no el tipo de metabolitos, principalmente la benzoilglucina. El tratamiento del paciente intoxicado, lo primero que tenemos que hacer es alejarlo de la fuente. Y por otra parte, ver medidas de contaminación y medidas generales de sostén. El sostén vital es imprescindible, como su nombre lo indica, para la vida. Y después la utilización a nivel de sustancias específicas, que luego vamos a hacer alguna referencia. El tratamiento en específico, el lavado gástrico y el vómito provocado están en desuso, se han sido reemplazados por el carbón activado. El hecho de el baño es un problema complejo por la temperatura del agua, por la intimidad del paciente, por el lugar donde lo podemos realizar. El lavado, principalmente con solución fisiológica, el lavado ocular, requiere que previamente hayan sido quitadas las lentes de contacto. Eso hay que estar muy atento. Hay también, por supuesto, la colocación de vías periféricas que vamos a utilizar o vamos a aprovechar directamente cuando le estamos tomando una muestra de sangre para laboratorio para colocar una vía, por si hay que hidratarlo, pasarle medicación, etc. Una bolsa, máscara o reservorio nos permite a nosotros también asegurar una oxigenación para aquellos pacientes que sí necesiten. Y dentro de los procedimientos de decontaminación, la irrigación ocular, el lavado de la piel, ya lo dijimos, ¿cómo se puede hacer una dilución y neutralización? Y generalmente vamos a pensar que jamás vamos a utilizar un alcalino, por ejemplo bicarbonato, si el individuo ha tenido, ya sea de forma accidental o provocado, una ingesta de una sustancia ácida. Porque se produce una reacción exergónica, se libera temperatura y esto puede llegar a provocar más lesiones en el órgano. Así que por lo tanto la dilución es simplemente con agua, salvo algunos casos muy especiales que no vamos a tratar acá. Pero en general se diluye con agua. Y no con gaseosa ni nada por el estilo, agua. La remoción de tóxicos, la inducción de la emesis, ya dijimos que está prácticamente perimido este procedimiento. La aspiración gástrica y el lavado, yo les diría que también. Lo que sí se utiliza es en algunas intoxicaciones. Por ejemplo, cuando yo tengo una intoxicación grave de tipo alimentaria, confundiéndome un hongo tóxico con uno comestible, y ese tóxico se llama Amanita phalloides, lo que, al tener circulación enterohepática, lo que puedo hacer es colocar una sonda duodenal, ya no nasogástrica, sino nasoduodenal, y hacer aspiración allí. Cada vez que va a pasar el tóxico, seguramente voy a poder tener una muestra muy interesante sobre las sustancias que están circulando, reitero, en forma reiterada, valga la redundancia. Catárticos se pueden utilizar, pero hay algo que es muy importante, que es el carbón activado en una sola dosis o cuando hay circulación enterohepática en forma seriada. La endoscopía, generalmente, especialmente con las sustancias que son lesivas para el aparato digestivo, tiene que hacerse con un endoscopio flexible. La cirugía, por ejemplo, está indicada en el caso de los individuos que son transportadores, las famosas mulas, y que alguna de los envoltorios se detiene a nivel de la válvula ileocecal. Al no progresar, requiere cirugía en forma inmediata. Y después vienen métodos extracorpóreos, que son aquellos que vamos a mencionar en un rato, como la diálisis, la hemoperfusión, etc. Hay muchos ensayos que avalan el uso del carbón activado. Y esto que ya hace muchos años que se viene, propagandizando, por llamarlo de alguna forma, y publicando en una serie de revistas, es importante tenerlo en cuenta. Dentro de los procedimientos endoscópicos, está contraindicado, lo reitero, para los envoltorios o los individuos que tengan envoltorios con drogas ilícitas en su interior. Para aquellos que tengan algunas concreciones de pastillas, por ejemplo, la aspirina forma concreciones importantes, y si no se pueden eliminar de ninguna otra forma, hay que producir directamente o realizar este procedimiento. Lo mismo con las baterías botón, porque estas baterías, principalmente al ser atacadas por los jugos digestivos,
puede llegar a provocarse una ruptura de las mismas y esto provocar lesiones importantes en el aparato digestivo. Decíamos que hay una serie de métodos para favorecer la eliminación y acá tenemos que, por ejemplo, la diálisis, todos los alcoholes son dializables. Aspirina y todos los salicilatos son dializables, la teofilina también, aunque se prefiere para esto la hemoperfusión. El litio también, y es muy importante tener en cuenta, en el caso del litio, lo voy a remarcar muchas veces, y cada vez que le hacemos, de acuerdo a la litemia y el estado del paciente, cada vez que hacemos un procedimiento de diálisis, después hacemos un control de litio y puede ser que el individuo tenga una litemia ya normal o prácticamente desaparecida y que más tarde, si le hacemos un nuevo control, esté en dosis o esté en concentraciones que estén muy elevadas de vuelta. Recuerden que el litio vuelve a tener, ¿sí?, algo que es una redistribución, y esta redistribución va a determinar que muchas veces aparezcan valores elevados bastantes horas después de haber efectuado este procedimiento. Hay toda una serie de situaciones vinculadas con el medio interno que la diálisis puede ayudar a corregir. Y después, acá vemos varios ejemplos que puede ser útil la hemoperfusión o la hemodiálisis en forma distinta, pero en el caso de la carbamazepina, los digitálicos, en el caso del tetracloruro de carbono, de un herbicida que es el paraquat, es muy importante la utilización de hemoperfusión. El hecho de hacer una diuresis forzada carece de sentido, porque las sustancias tienen generalmente que metabolizarse para poder ser eliminadas por riñón, salvo aquellas que, si no sufren metabolización, como los alcoholes, pueden eliminarse en orina. Es decir, que los alcoholes que no se hayan metabolizado. Ahora vamos a eso. La diuresis alcalina está muy indicada en el caso de las intoxicaciones por aspirina y por fenobarbital principalmente. En cambio, la ácida está absolutamente en desuso. Antes lo usábamos para la intoxicación con sustancias básicas, como la cocaína, las anfetaminas, etc. Hoy en día no se usa. La diálisis intestinal es muy importante porque son dosis repetidas de carbón activado. Esto de 1 gramo kilo es muy importante tenerlo en cuenta. Y lo que hace es absorber, ¿sí?, favorecer la absorción de aquellas sustancias que han pasado a la luz por difusión pasiva. Favorecer la absorción no, sino aumentar la remoción de esas drogas, que fueron absorbidas, que pasaron a la luz, y de allí directamente el carbón las puede acompañar para formar parte de las heces. Hay muchas sustancias que se pueden hacer en esta forma, ¿sí?, como eliminación, y por lo tanto ayudar bastante al individuo para la eliminación de las mismas. La irrigación intestinal total produce una diarrea osmótica, hay que tener mucho cuidado, en este caso cuando uno utiliza polietilenglicol, con lo que puede significar justamente las alteraciones del medio interno, la expoliación principalmente de agua y de algunos electrolitos, porque las diarreas pueden llegar a ser muy profusas. En los pacientes que son transportadores de sustancias ilícitas y que no tienen síntomas, es un excelente procedimiento. A veces se ingresan algunos pacientes que vienen como embarados, a veces inclusive, no sé, nos ha tocado de ver desde niños pequeños hasta individuos adultos que son traídos y prácticamente con un estado de rigidez generalizado muy importante. Estos individuos, que además cursan con trismus y en algunos casos con algunos movimientos corticotóxicos, tienen la particularidad de haber consumido drogas de abuso. Son muchas las drogas que pueden producir esto, y esto es importante considerarlo porque las distonías también pueden ser dadas por algunas sustancias como las butirofenonas, el haloperidol, y como algunas otras sustancias. Fíjense que la metoclopramida, que la habíamos mencionado antes, en el síndrome serotoninérgico, también puede llegar a ser causa de distonías. Y a veces a los chiquitos les pueden dar metoclopramida en forma abusiva y provocarles también distonías. Y hay que hacer toda una serie de diagnósticos diferenciales
con respecto a otras etiologías que no sean las tóxicas también. Se utiliza el viperideno en primer lugar como droga de elección, ¿sí?, que realmente revierte muy bien el cuadro, la difenidramina, y si no tenemos diazepam, que sería más o mejor indicación que el lorazepam. Para tratamiento específico se utilizan, por ejemplo, quelantes, antagonistas, antídotos, etc. En este caso, el VAL, el aceite, que es el British Antilewisita, es un donor de grupos sulfidrilos, principalmente en las intoxicaciones por metales. Recuerden que los metales en general tienden a unirse a grupos sulfidrilos de distintas enzimas, lo que va a determinar en muchos casos que se bloqueen algunas vías metabólicas importantes, y el VAL lo que está haciendo es tratar de aportar en forma exógena grupos sulfidrilos para que el metal, que tiene gran apetencia por esto, se una y forma un quelato que después pueda ser eliminado por orina. Recuerden que esta sustancia no es de tan fácil acceso, y además de eso, que no tiene indicación para todos los metales. Hay toda una serie de protocolos para su indicación. Recordando además que se debe dar por vía intramuscular profunda, porque está diluida en aceite de maní. Es muy dolorosa su aplicación. Otra de las sustancias que se pueden utilizar para las intoxicaciones con metales es por vía oral, ¿sí?, cuprimine, que es la D-penicilamina. Cuprimine es un nombre comercial, la D-penicilamina, que requiere que el paciente no sea alérgico a la penicilina, que requiere además un ayuno previo y posterior de 4 horas, así que por lo tanto es de cuidado de cómo se puede hacer. Pero lo bueno es que esto se puede realizar en el domicilio, especialmente en algunas intoxicaciones crónicas. En relación a la deferoxamina, es de utilización en el caso de las intoxicaciones por hierro. Y de hecho hemos visto gente que hace intentos de suicidio con polivitamínicos que tienen además hierro y que requieren este tipo de sustancia, este tipo de tratamiento específico, y que es sumamente importante para evitar, digamos, una intoxicación grave que puede llevar a consecuencias funestas. La atropina se utiliza muchísimo, especialmente en aquellos pacientes que tienen un cuadro de tipo muscarínico, porque además de secar las mucosas, que en este caso el individuo está con una hipersecreción importante, además de hacer este procedimiento o este efecto, lo que podemos ver es que también aumenta la frecuencia cardíaca, que en estos pacientes, recordamos, está con una disminución importante, una bradicardia que a veces puede llegar a ser extrema. El suero antiofídico como tal, sí vamos a ver que se puede utilizar. Hay muchos sueros, algunos son polivalentes, otros son monovalentes, y según la disposición existente y según lo que vamos a encontrar, de acuerdo al cuadro clínico, el tiempo que haya pasado, etcétera, etcétera, bueno, se suministrará lo que corresponda. Hay dos antagonistas muy importantes: el flumazenil, que antagoniza el efecto de las benzodiazepinas, y la naloxona, que antagoniza el efecto de los opiáceos cuando se produce una intoxicación grave. Estas dos sustancias, estos dos antagonistas, revierten los cuadros: flumazenil para las benzodiazepinas y naloxona para el caso de los opiáceos. Se suministran por vía intravenosa. Entonces pensamos que cuando ingresa un tóxico, tiene que haber una decontaminación precoz. ¿Sí? Si el tóxico está circulando, y la decontaminación precoz, reitero, no es necesario que sea un lavado gástrico ni un vómito provocado. También pensemos en la piel, que hay que hacer también muchas veces un baño en cama de estos individuos. La quita de ropas, etc. Si el tóxico está circulando, ¿qué podemos hacer? Y podemos suministrar, por ejemplo, quelantes, y en algunos casos hay algunas sustancias que remueven desde los depósitos, como es el heptacálcico, que remueve desde los depósitos, por ejemplo, el plomo que allí se ha depositado en el hueso. Después vemos que esto pasa a circulación, por eso previamente
debemos inyectar Gobal para que este individuo tenga una excelente biodisponibilidad, y con esto ya directamente todo aquello que aparezca en sangre desde los depósitos puede ser quelado de inmediato y no nos provoque una intoxicación aguda, que realmente sería gravísima. En algunas intoxicaciones, como la correspondiente a metanol, intoxicación grave si las hay, uno de los recursos interesantes es suministrarle etanol, porque el etanol utiliza las mismas enzimas que el metanol para su metabolización. Entonces, evitamos que estas enzimas se ocupen de metabolizar al metanol y sí, realmente lo que hagan es actuar sobre el alcohol etílico. Y el alcohol etílico directamente se irá transformando hasta finalmente llegar a ácido acético o acetilcoenzima A, depende. Y esto también me permitirá que el metanol no se metabolice y se transforme en metabolitos que realmente son gravísimos y para la salud, y entonces el metanol prácticamente inmodificable puede aparecer en orina. El carbonato activo ya hablamos que puede ser única dosis o seriado, de acuerdo a si hay circulación enterohepática o no. Y hay una inhibición metabólica importante en el caso del paracetamol. El paracetamol se utiliza con una sustancia que es la N-acetilcisteína. Importante en estas intoxicaciones que producen una falla hepática y secundariamente renal. La alcalinización urinaria, ya comentamos que esta está dada principalmente para el caso de la aspirina y los barbitúricos, y los antagonistas ya también hemos mencionado, como el caso del flumazenil para las benzodiazepinas y la naloxona para las intoxicaciones por opiáceos. En síntesis, lo que tenemos que hacer es ver de dónde proviene el paciente, conocer el escenario. Tenemos que saber cuáles son las características tóxico-cinéticas y tóxico-dinámicas, y acá vamos a decir que las tóxico-cinéticas son todas aquellas que nuestro organismo ejerce sobre la sustancia. Así es todo lo que vamos a observar en cuanto a la absorción, la distribución, la metabolización, la eliminación. Mientras que las tóxico-dinámicas son todas las que la sustancia ejercen como acciones sobre el organismo. Así es, las acciones, ¿sí? Los efectos que pueden llegar a provocar sobre distintos órganos de la economía. Hay que entender también que tenemos que valorar qué métodos diagnósticos vamos a usar, qué pronóstico va a tener en cada caso, y tenemos que trabajar sobre el paciente. Cada paciente es absolutamente individual, tenemos un lineamiento general, pero cada paciente, reitero, es individual. Y cuando ese paciente tenga que ser dado de alta, vamos a tratar de ver a dónde se dirige. No vayamos a enviarlo al mismo lugar donde está la fuente, porque la situación va a ser realmente grave. Entonces, vamos a ver algunos casos clínicos. Pensemos, una mujer joven, 20 años, ingresa hipersomnia, ya no digo en coma, pupilas mióticas, está disártrica, quiere decir que habla, ¿sí? Aunque hable mal, pero habla. Está táxica, está con parámetros vitales en valores fisiológicos, no tiene aliento a nada. Entonces, lo que yo puedo pensar es que esta paciente tiene algún depresor encima. Pero, ¿es un depresor que cumple esa tríada que dijimos? ¿Es un depresor que provoque un estado de coma? ¿Es una sustancia que a lo mejor está comprendida dentro de estos síndromes? ¿Podrá ser un síndrome narcótico? ¿Cumplirá con esa tríada? ¿Hay aumento de secreciones? ¿Se describen sequedad de piel y mucosas y midriasis? ¿Hay algún cuadro que esté relacionado con alguna de estas opciones? Vamos a otro caso. Un señor, 30 años, ingresa en coma, miótico, depresión respiratoria, está con la presión baja y la frecuencia cardíaca baja, aliento nada, y este individuo está en coma, me dicen. Así que por lo tanto no puedo valorar si tiene disartria, no puedo valorar prácticamente nada de interrogatorio. Así que por lo tanto, coma, biosis, depresión respiratoria. ¿Qué puedo pensar? ¿Que este individuo tiene un cuadro sedativo hipnótico? Y podría llegar a ser, a lo mejor, en un cuadro sí muy, pero muy importante.
pero puede ser un cuadro narcótico. Hay una tríada ahí que me llama la atención. Tiene aumento de secreciones, no se describe. Tiene disminución de las secreciones, tiene midriasis, tiene una abolición de ruidos hidroaéreos. Pareciera que no. Vamos a otro, una persona de 38 años con excitación, midriasis, con taquicardia, con hipertermia. Ojo, hasta ahí puede ser cualquier estimulante. Pero, impresión alucinado, podría llegar a ser. Pero hay dos elementos que a mí me tienen que llamar la atención. La retención urinaria de aparicia vesical y por otro lado, el irio, ruidos hidroaéreos negativos. Entonces pienso, aumento de secreciones hay, es un colinérgico. Puede ser una abstinencia a opiáceos que cursa con diarrea, con mucho dolor, que cursa con ligeramente midriasis. Pensémoslo. Puede ser un delirium tremens, o un individuo que tiene una abstinencia alcohólica, en el cual hay una gran descarga adrenérgica. Podríamos pensarlo. Puede tener este individuo, ¿sí?, al tener un delirium tremens, una disminución de ruidos hidroaéreos y una disminución de la micción. Y yo creo que no. Pero bueno, creo porque decir el delirium tremens, lo que hay generalmente es vómitos, hay diarrea, puede haber poliuria inclusive, y todo esto trae alteraciones del medio interno rápidamente, generalmente están acidóticos. Puede ser anticolinérgico, y no sé, es simplemente para pensarlo, es para tener en cuenta qué tipo de sustancias, ¿sí?, pueden llegar a provocar esto. Recomendación, miren, vuelvan a mirar y van a ver que la respuesta es sencillísima. Y hay algo que es, parafraseando algunas cosas que he visto por allí, que dicen que si se mueve, algo pertenece a la biología, si huele a la química, si no funciona a la física, si no se entiende, como me ha pasado durante años, a la matemática, si no tiene sentido, será área de la psicología. Ahora, si se mueve, huele, no funciona, no se entiende o no tiene sentido, esto es nuestro, pertenece a la toxicología. Muy agradecido, entonces, y nos vemos en un próximo encuentro. Hasta la próxima entonces.